Vamos a trabajar con lo que se denominan rentas fraccionadas. Las rentas fraccionadas son aquellas en las que la periodicidad de la renta no coincide con el tipo de interés que nos están dando. En este caso además tenemos dos rentas, la renta A y la renta B. Una con periodicidad mensual, que es la renta A, de 500 euros cada mes, y otra es la renta B, que tiene periodicidad semestral, de 2.000 euros cada semestre. La duración total de estas dos rentas es de 60 meses, esto es 5 años. Nos dan un 10% efectivo anual, calculamos I12, calculando el efectivo mensual, y calculamos I2, que es el efectivo semestral. Vamos a indicar en esta tabla primero los meses, empezando en 0 hasta 60, y luego vamos a indicar una columna con el semestre. La columna del semestre la voy a indicar, voy a borrar lo que hay, borramos y vamos a ver cómo se indica el semestre. El 0 se indica manualmente y luego, durante los 6 primeros meses, vamos a decir que estoy en el semestre 1. Ponemos el 1 y copiamos. Eso me indica que estoy en el semestre 1. Para indicar el semestre 2 y no tenerlo que hacer de forma manual, voy a utilizar una fórmula, que es más el primer semestre más 1. Esto hay que recordarlo bien porque lo vamos a utilizar muchas veces. Cuando hay periodicidad en Excel, a la hora de realizar una tabla, siempre es muy conveniente poner más el primero del periodo anterior más 1. Esto me da 2 y copio hacia abajo. Lo bueno que tiene es que al haber enlazado con el primero del periodo anterior y copiar hacia abajo, el segundo estará enlazado con el segundo, el tercero con el tercero, y así al llegar al siguiente semestre vuelve a saltar e indica semestre 3, y así cada uno de ellos hasta llegar al semestre 10. Indicamos la renta A, que es de cuantía constante 500, indicamos la renta B, que es de cuantía 2.000 cada semestre. Y aquí también, para poner la cuantía de la renta B, hay que hacerlo de la siguiente forma. Voy a borrar lo que hay y lo voy a indicar manualmente. Primero indicamos 0 durante los primeros 5 meses y al llegar al sexto indicamos 2.000. Para el resto ya no lo hago de forma manual, sino que lo hago mediante una fórmula sencilla, que es más el primero del periodo anterior. Sin sumar nada, simplemente pulsamos intro, eso vuelve a dar 0, y la ventaja que tiene este sistema es que al copiar hacia abajo se repite. Esto es, siempre vas a tomar el de hace 6 meses, por lo tanto, cuando el vencimiento de los 2.000 euros se produce al final del semestre, el siguiente se producirá también al final del semestre, y así todos ellos se repiten con la misma periodicidad. Luego tenemos una columna de total, donde simplemente lo que hacemos es sumar las cuantías de las rentas A y B, y para calcular el valor actual lo vamos a hacer por el método 1 y por el método 2. En el método 1 utilizamos el VAN aplicado a esa columna de total, descontado a un tipo de interés que me marca la celda C5, que es el tipo mensual. ¿Por qué elegimos el tipo mensual? Pues porque el VAN lo he aplicado sobre una columna de cuantías mensuales. Siempre tiene que haber concordancia temporal entre la unidad temporal de los flujos de caja que estoy usando, en este caso meses, con la del tanto, que tiene que ser un tanto mensual. En el método 2 se utilizan dos funciones VA, una para la renta A y otra para la renta B. Recordemos que la función VA solo es válida para rentas de cuantía constante. La primera renta es una renta de 60 meses, hay que indicar el tipo efectivo mensual de cuantía 500 euros, con signo negativo. Y la segunda renta es una renta de 10 semestres, por lo tanto hay que indicar C6, que es el tipo efectivo semestral,
de cuantía 2.000 euros. Y podemos indicar un tercer método, que sería el siguiente. Borramos esto. El tercer método parte de la idea de que las rentas A y B sumadas, esto es, consideradas conjuntamente, en realidad tienen una periodicidad semestral, puesto que la periodicidad la marca la renta B. Lo que voy a hacer es calcular el valor a final del primer semestre de las cuantías que vencen de ambas rentas, pero solo durante el primer semestre. Eso lo podría hacer aparte, lo voy a hacer aquí, para que lo veamos. Vamos a indicar quién sería ese valor a final de semestre, pero solo del primer semestre. Sería más VF, la tasa sería la mensual, porque voy a trabajar con la renta de 500, punto y coma, durante 6 semestres el pago es menos 500, cierro paréntesis, intro. Esto es el valor a final de semestre de los 6 primeros, de las 6 primeras cuantías de 500 euros. Si a esto le sumo 2.000, y lo puedo hacer simplemente sumándolo, más 2.000, ya tengo el valor a final de semestre de las dos rentas. Por lo tanto, esta renta se repite de forma semestral. Esto es, si quiero, puedo montar una tabla que indique el semestre. Voy a trabajar con 10 semestres, puesto que 5 años son 10 semestres. Y la semestralidad valorada a final de semestre sería esta. Voy a indicarla con dólares y la voy a copiar hacia abajo. Esta tabla me va a indicar la renta semestralizada. Vamos a poner el mismo formato con negrita para que se vea que es un rótulo. Y esto es lo que vamos a llamar semestralidad. Esa semestralidad son los 5.060,45 euros. Bueno, pues se trata de calcular el valor actual de esta renta. El valor actual de esta renta tiene que ser el de la renta conjunta. Y eso se hace con la función VA. ¿Qué tipo de interés utilizo? Pues la semestralidad tiene periodicidad semestral, por lo tanto tengo que usar I+2. Esto es el tipo semestral. Punto y coma. ¿Cuántos semestres hay? 10. Punto y coma. ¿Y quién es la semestralidad constante? Con signo negativo, indico esta de aquí, cierro paréntesis, entro. Y efectivamente obtenemos la misma cuantía que la que habíamos obtenido por los métodos unidos. Por lo tanto, hemos visto cómo calcular rentas fraccionadas por 3 métodos. Vamos a ver valores actuales de rentas con faltas. Supongamos una renta que se produce a lo largo de 60 meses, esto es 5 años, que tiene periodicidad mensual, que en principio estaba pensada para que fuera de 800 euros al mes, pero que luego nos dicen que en el tercer mes de cada año, en lugar de pagarse los 800 euros que vencen en ese instante, no se paga nada, y que por el contrario, en el séptimo mes de cada año, en lugar de pagarse los 800 euros que vienen siendo habituales, se va a pagar una cantidad mayor de 1.350 euros. Y esto sucede así cada año. Siempre en el tercer y séptimo mes de cada año se produce este fenómeno. Así durante los 5 años. Esta renta, que es la columna D, la tenemos ya indicada y vamos a calcular su valor actual. Lo primero que habría que hacer es indicar o explicar cómo se
calculan las cuantías de la renta. Esto es, las del primer año, pues hay que indicarlas, simplemente se indicarían los 800 durante los 12 meses y luego se harían las excepciones en el tercer mes y en el séptimo. Esto se hace de forma manual. Y el tema clave está aquí, en la celda del primer mes del segundo año, que es esta. Y aquí va con fórmula. Simplemente hay que vincular con el primer mes del año anterior. Se pone más de 9 y esta es la fórmula que luego hay que copiar hacia abajo. Y esto me permite que todas las cuantías sigan la misma periodicidad. Una vez que ya sabemos calcular las cuantías de la renta, el método más sencillo es el método 1, que es simplemente utilizar el VAN. Utilizando la fórmula VNA aplicada a una tasa mensual efectiva, que es la celda de 5, y a todo el rango, porque como es para rentas pospagables y esta lo es todo el rango. Esto es desde la celda D9 hasta la D68, que es la última, ya obtendríamos directamente el valor actual. Vamos a verlo ahora por otros métodos, que consisten en descomponer la renta que estamos utilizando en 3 rentas diferentes. La primera renta es una renta de cuantía constante 800 euros, sin ningún cambio, constante durante los 60 meses. La segunda renta, que es la renta B, es una renta de 800 euros que vencen en el tercer mes de cada año. Esto es así para que al restar A menos B, lo que hagamos es estos 800 euros que vencen aquí, si los restamos, nos da 0. Y la renta C es la que indica la cantidad adicional del séptimo mes de cada año. Y en el séptimo mes de cada año vemos que en lugar de 800 hay 550 euros más, hasta llegar a la cifra que nos han dicho de 1.350. Por lo tanto, sería la renta A menos la renta B y más la renta C. El resultado de esto me tiene que dar la renta total. Para ello, lo que voy a hacer es calcular el valor actual por dos métodos, o con el VAN, con VNA, o con la función VA, tanto para la renta A, B y C, y luego el método 2 simplemente será sumar la J13, restar la J14 y sumar la J15. Esto es, los valores actuales calculados con la función VNA de las rentas A, B y C. La A sumando, la B restando y la C sumando. El método 3 es exactamente lo mismo, pero en lugar de trabajar con VNA, trabaja con VA, con el valor actual. Veamos cómo se calcula, por ejemplo, el valor actual de la renta A. Con el VAN es muy sencillo. Se indica el tipo de interés, que es la celda D5, que es el tipo mensual efectivo, y se indica la columna E, esto es, toda la renta A. Para el caso de la renta B se hace exactamente lo mismo, pero para la columna F, que es donde está la renta B. Y para la renta C, análogo, aplicado a la columna G. Por el contrario, si utilizamos VA, hay que tener ciertas precauciones. En la renta A no hay ninguna precaución, porque es una renta de cuantía constante, sin más. Pero en la renta B y C sí hay que tener cuidado. En la renta B es una renta que es de cuantía constante 800 euros anuales. Esto es, hay que trabajar con D4, que es el tipo de interés anual. Son 5 años y la cuantía es de 800 euros. Si la renta se considera prepagable, quedaría valorada donde vence la primera cuantía de 800. Esto es, en el mes 3. Y luego hay que descontar 3 meses. Eso se hace dividiendo entre 1 más el tipo de interés elevado a 3. Y este tipo de interés es el mensual. Para el caso de la renta C, algo similar. La renta es de 550 euros constantes durante 5 años, porque son términos anuales,
con lo cual hay que trabajar al tipo de interés efectivo anual. Si la renta la consideramos como prepagable, estas rentas, las prepagables, quedan valoradas donde vence la primera cuantía. En este caso, la primera cuantía de 550 euros vence en el instante 7, en el mes 7. Por lo tanto, hay que descontar 7 meses. Esto se hace dividiendo entre el tipo de interés mensual elevado a 7. Muy bien, pues hemos visto por 3 métodos cómo se calculan rentas con faltas. Vamos a ver la valoración de rentas a tipo variable. En este caso tenemos dos tipos de interés, del 5% y del 8%, y tenemos cuantía constante de 100 euros durante 10 años. Primero indicamos la tabla con los tipos de interés y el factor. El factor ya sabemos que es 1 más i, por lo tanto es simplemente sumarle al tipo de interés un 1. Tenemos la renta y vamos a calcular dos columnas auxiliares para calcular el valor actual y final de cada una de las cuantías. Para el valor actual lo que hacemos es, la primera, pues es simplemente tomar la cuantía y dividirlo entre el primer factor. Con esto descontamos un año. Pero si lo queremos hacer ya en general, hay que utilizar esta fórmula que dice que tomemos la cuantía, que es la celda E13, y lo dividamos entre el producto de los factores, que van desde la D12 hasta la D13. Esto es, estos dos factores que tenemos aquí, los dos primeros. Se marca con dólares la celda D12 para fijarla y se deja libre la D13, para que al copiar hacia abajo cada vez haya más factores que intervengan en ese producto. Se copia y ya tenemos todos los valores actuales. Por lo tanto, el método 1 es simplemente la suma de todos estos valores actuales individuales. Para el valor final exactamente lo mismo. Lo que hacemos es, vamos a tomar una por aquí por el centro, tomar la cuantía que corresponda y multiplicarla para capitalizar entre los factores que necesitamos capitalizar para llegar hasta el final, hasta el instante 10. En este caso, si estoy en el instante 6, tengo que capitalizar entre los factores de los instantes 7, 8, 9 y 10. Se indica con dólares la de 21, porque se fija al final, la otra se deja libre para copiarlo hacia arriba y hacia abajo y que me permita calcular el valor final de cada uno de estos términos individuales de la renta. La suma de todos ellos sería el método 1 para calcular el valor final. El método 2 utiliza la fórmula VRA y se utiliza dos veces. La primera al 5% para el rango donde la cuantía está vigente en ese tipo, y la segunda al 8% para la cuantía o las cuantías que están vigentes en ese tramo. Si calculamos para el primer tramo, la del 5%, lo que vemos es que directamente eso ya nos da el valor actual en 0. Pero para la segunda nos dejaría la renta, que aquí marcamos de color verde, valorada en el instante 4, y luego hay que descontar 4 años. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 1.05 elevado a la cuarta. Ese 1,05 se obtiene porque es 1 más el tipo de interés que hay en esta zona, que es el 5%. Y el tercer método es análogo, pero utiliza la función VA, que es para rentas de cuantía constante. Por lo tanto, ya no uso el VAN, sino que utilizo VA. La ventaja que tiene VA es que no necesito tabla, porque directamente puedo incluir esta fórmula y obtener directamente el valor actual. La desventaja es que únicamente sirve para rentas de cuantía constante. Esto es, si yo cambio
los términos de la renta y los hago variables, el tercer método ya no funcionaría. Por lo tanto, hemos visto el cálculo de valores actuales y finales de rentas de cuantía constante con tipos de interés variables por tramos. Valoración de rentas a tipo variable, pero en este caso la cuantía también varía y el tipo de interés por tramos. Al ser variable la cuantía de la renta, el tercer método que se vio en el caso anterior ya no podemos utilizarle, puesto que utilizaba la función VA o VF, que son funciones que únicamente se pueden utilizar para valorar rentas de cuantía constante. En este caso solo nos ha quedado el método 1, que es la suma de la columna de valores actuales individuales, tanto para valor actual como para valor final, y el método 2, que consiste en utilizar la función VNA del VAN aplicada por tramos. El primer tramo para la renta que actúa al 5% y el segundo tramo para la renta que actúa al 8%. Y la del 8% luego hay que descontarla al 5% durante 4 años. Por lo tanto, el método 3 ya no se puede utilizar. Valoración de rentas a tipo variable. En este caso, todo varía, tanto la cuantía de la renta como los tipos de interés, y ya no por tramos, sino continuamente están variando. Esto hace que de los 3 métodos que había originalmente solo podamos utilizar el método 1. Esto es, hay que hacer el cuadro, hay que calcular las columnas auxiliares de valor actual y final que calcularán a nivel individual el valor actual y final de cada una de las cuantías en función de los diferentes tantos aplicables. Y así, por ejemplo, si nos ponemos en cualquiera de los valores actuales, por ejemplo en este del cuarto año, vemos que se tomaría la cuantía que vence en ese instante y se divide entre el producto de factores que van en el rango de la celda de 10 a la de 13. Esto es, hay que descontar todos los años necesarios hasta llegar a 0. Obsérvese que aparece con dólares de 10 porque queda fijada y se deja libre de 13 para que al copiar hacia arriba y hacia abajo me permita ir ampliando el rango de factores, pero siempre quedará fijo el primero de ellos. Para el valor final se hace algo análogo, en este caso multiplicando porque estoy capitalizando. Si con ello nos vamos al método 1, el valor actual sería la suma de esta columna y para valores finales sería la suma de esta otra columna. La comprobación nos dice que yo puedo transformar un valor actual en un valor final sin más que multiplicar por todos los factores. Y eso se hace tomando el valor actual y multiplicando por el producto de todos los factores, y eso tiene que ser igual al valor final, de tal forma que si resto el valor final tiene que dar 0. Por lo tanto, en el caso donde todo varía, la única forma de trabajar es realizando la tabla, trabajar individualmente con cada cuantía descontada periodo a periodo según el tipo de interés que corresponda, y luego el valor de la renta es el valor de la suma de esos valores actuales o finales.